Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por su presencia. En la serie de lecturas Frost hemos tenido ya a 8 invitados. Vinieron de afuera, estuvieron Henry de Luca, el narrador, Edward Hirsch, el poeta norteamericano, la escritora española Menchu Gutiérrez, y luego nos visitaron Silvia Molloy, de Argentina, estuvo también Tununa Mercado, Nicolás Peyseré, estuvo el poeta Jacques Sansé y traductor también, y hoy tenemos la alegría, el honor, el lujo de recibir al poeta argentino Leopoldo Castilla. La idea de la serie Frost es pedirles a nuestros invitados que compartan con nosotros su modo de concebir esta tarea difícil, hermosa y terrible que es la escritura. En el día de hoy lo vamos a escuchar al Teuco, que va a dialogar también con otra amiga de la casa y queridísima, ensayista, poeta y escritora, que es Yvonne Bordelois. Antes de dejarles la palabra, quiero también decir que hoy festejamos a la 4ª promoción que ha terminado la maestría. Empezamos esta aventura en el año 2013 y este año, hoy, ya la semana pasada defendieron las tesis y acá están algunos de los egresados, así que vamos a celebrar también el hecho de que ellos hayan terminado. Es una forma de decir, porque esto no se termina nunca. Hay alguien que está sentado por ahí que una vez yo dije al principio de la maestría, ser un escritor o volverse un escritor o una escritora toma décadas. A muchos no le gustó, ¿no? Pero ya sabe a quién no le gustó, pero es verdad. Entonces, no es que hayan terminado nada, pero han cumplido con este proceso, ¿no? Que fue estar 2 años dedicados a la formación. Teuco, si me permitís, yo voy a leer un poema tuyo. ¿Me das permiso? Sí, pase vergüenza nomás. Superficies. El pájaro intenta alcanzar al pájaro que vuela con su nombre. El mar a esa línea donde pierde el conocimiento. Ninguno retiene su superficie. ¿De qué no estamos hechos? La forma existe hasta que halle la salida. Los límites viajan. La creación no ha comenzado todavía. Con este poema los dejo con Leopoldo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy de verdad muy feliz y me creo privilegiada por estar en este preciso lugar y este preciso momento para anunciar algo que me parece necesario. Quiero decir que cuando uno está frente a esa epifanía especial, que es la presencia de una verdadera poesía,
de un poeta cierto, un poeta no disfrazado, no inventado. Cuando algo así encuentra un sitio auténtico y una escucha legítima, hay razones para alegrarse y para crecer en el convencimiento de que esta ciudad, donde se pretende reducir a andrajos a la cultura, todavía hay ocasiones de luz y de esperanza y de fe suficientes para sostenernos en nuestro diario y difícil vivir. El garante de esta felicidad es el Teuco y su trayectoria. Me siento un tanto tensionado, primero porque debo enfrentarme con una de las grandes virtudes del Teuco, acaso algo escondida, que es su natural modestia, que no aguanta demasiado jaleo de alabanzas. Peor si vienen de alguien como yo, que tengo la suerte de ser una de sus amigas más próximas, y por lo tanto puedo despertar las más malévolas desconfianzas. Pero pienso que la poesía puede ser y es uno de los sustratos más ricos de las amistades más profundas, y quiero mostrar aquí en qué consiste ese sustrato, para que ustedes también puedan entrar en esa correntada de empatía que despierta irrefrenablemente el vuelo de la palabra del Teuco. Y como me parece que hay algo perfectamente inútil, que es tratar de presentar la poesía, que es pura presencia y se presenta sola, y como confío en las grandes dotes verbales del Teuco, que no solo es poeta, sino gran recitante, trataré de ser breve y sencilla y remitirme a algunos puntos fundamentales que me parecen sustentar la poesía del Teuco. En primer lugar, el Teuco se desprende desde el principio de la muy valiosa y poderosa tradición de la poesía norteña, encarnada en gran medida por su padre, ese enorme poeta que fue Manuel Castilla, y emprende un camino centrífugo, volcándose a su destino predilecto, a su tema fundamental, que es el viaje. El planeta que describe Leopoldo Castilla es territorio enemigo de todo afán de tarjeta postal. No es el viaje de Baudelaire, el viaje que produce el spleen del vértigo de la ciudad, el viaje que va a una aventura sensual y de lujo. Tampoco es el viaje de primera clase de los aviones que nos llevan a los destinos ya conocidos en esa globalidad que todo lo homogeneiza y lo vuelve de alguna manera mediocremente igual. Es un viaje que le hace la pregunta al universo: ¿a dónde vamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos dicen estos continentes, estos lugares diferentes, estos hombres y mujeres distintos? Es bueno saberse otro, y el Teuco se desliza en la otredad con gran ademán y soltura de viento, arrastrándonos y alzándonos a todos. Y no se trata de un viaje meramente geográfico, sino de una nueva exploración dentro del lenguaje mismo, que cambia según su mirada va avanzando por el cosmos. Es un viaje en el cual lo acompañamos y nos sentimos transformados por cada nuevo destino. Y hay una música que me parece que subtiende la poesía del Teuco viajante, y es el ritmo de dos pasiones, quizás contradictorias, pero que existen allí, que son la celebración y la compasión. Se trata de una especie de compasión horizontal que lo lleva a no ocultar ni perdonar los horrores a su paso. El hombre que arrastra a una mujer anciana en su carrito como si la hubiera comprado en la feria de la muerte. Una compasión penetrante que se atreve a una historia desnuda y a veces aterradora, a la pobreza más pobre, a la sobrecogedora letanía de la patera, al impronunciable terror de Auschwitz. En esta mancha del jergón de paja se disolvió el niño al mamar la tiniebla de su madre. Es tan difícil fundir en la visión y en la palabra la miseria y la belleza. Entre nosotros yo no sé de ningún otro poeta que pueda transmitir esa nota del modo escalofriante en que la entona el Teuco. Porque además de la compasión se alza la celebración, su beta natural, enlazada con esos nombres maravillosos que aparecen en sus páginas como esmalte fuertes, como relámpagos despampanantes.
Pero esto no es un mero catálogo de seres y lugares, hay una misteriosa correspondencia que los une. ¿Dónde está Benarés, sino en todos los lejos que estamos de nosotros? Si miras esta amapola, la amapola se salva. Y la comunicación no se da solo en un espacio, sino también en el tiempo. Los arrieros fantasmales de Laos nos transportan a la Edad Media, en un embrujo del que nunca pudieron apartarse. Hay un destino ecuménico en la mirada del Teuco, que reúne en un mismo poema al Shangó de las Bahianas, el Orula de Santiago de Cuba, el Vishnu de Bali, como una luna esperando el regreso del cielo, la Pachamama y el Señor de los Milagros de nuestro norte. Pero no se abre un fácil paraíso al pie de este encuentro, porque el Teuco practica lo que yo llamaría una suerte de escepticismo apasionado. Estamos todos ocupando todo, no falta nadie, y sin embargo la mesa está vacía, la mesa de los dioses está vacía. Por lo tanto puedo decir que hay celebración, sí, pero no bobería. El pincel de Leopoldo Castilla inquiere a través de los viajes, las guerras, la biología, la física y la metafísica de nuestros días, el nuevo rostro del mundo que vendrá. Y está solo en esa dimensión de futuro. Él sacude como un gigante airado esa melancolía nostálgica, romanticona, que tanto nos esteriliza y que se va con grandes zancadas por el mundo, relatando, adivinando, profetizando, limpiando y alumbrando el horizonte. Hay mucha fuerza y arrojo en esta poesía, como si apareciera un gran Picasso de nuestras letras avanzando a pasos gigantescos, con delirios de inmensidad y trinos de ternura y grandes carcajadas y finas sonrisas para nuestro continente. Pero ¿acaso sea ese el problema? Yo lo veo en la Argentina como un profeta predicando en el desierto. Tan llenas están nuestras orejas de cera europea y norteamericana. Él es, a mi modo de ver, más latinoamericano que argentino. Y por eso se paga caro en nuestro país. Puede ser, ojalá, fuera que esté perforando un abra en la selva porteña, pero todavía queda mucha maleza, mucha malicia, muchos malos y malitos y malditos alrededor. Qué falta de salto, de bravura en la poesía argentina contemporánea. Cuánto lamerse las heridas sociales o personales. Qué carencia de novedad, de aliento universal, que nos lleve lejos de la novia perdida o los padres añorados. Qué falta de algo que nos conduzca a lo verdaderamente extraño, extrañamente verdadero del mundo. ¿Quién retoma el Neruda de sucede que me canso de ser hombre? O el Vallejo de pero el cadáver, ay, siguió viviendo. Falta, fuertemente falta, el aire del mundo y de la historia y de la mente y el espíritu de hoy en nuestra poesía. Como decía el viejo Borges, por carecer de las tradiciones occidentales aplastantes, los argentinos tenemos mejor derecho a la universalidad, pero qué mal lo ejercitamos. Y aquí viene el Teuco, como un ciclón de viento fresco, a despertarnos con una poesía cósmica que nos arroja al espacio de un nuevo universo. Eso me parece. No sé si él también lo siente así. No sé si acaso por eso viaja tan desaforadamente por el mundo. No se le reconocen influencias, no se le descubren escapatorias. Los premios merecidamente cosechados no lo han convertido en monigote mediático. A mí, la poesía del Teuco me consuela del mundo, me lava de la historia, me limpia de esa luz de basura que me parece a veces la realidad que me arroja a la cara todas las mañanas. Me da aire inmundo donde todo y todos me los quitan. Y evadiendo el tumultuoso vértigo electrónico y la árida y engañosa parábola de la globalidad, me da vida, me da universo cierto, entre grandes bocanadas de silencios. No sé de otro poeta en el mundo, no creo que lo haya en Europa o en Asia, en África o en América, tan titiritero y andariego, tan pájaro, migrante, sediento de horizonte como el Teuco. Por eso, más que una presentación, creo que esta debe ser una acción de gracias. Gracias por una poesía
que se desprende de los minimalismos, abstraccionismos, coloquialismos, populismos, folclorismos, lunfardismos, hipertextualismos y demás cataclismos que hoy pueblan el horizonte fashion y mercantil de una mal llamada poesía argentina. Acá respiramos y recuperamos la libertad de la gran poesía latinoamericana y mundial, la que prosigue y trasciende el aire de los grandes que nos preceden y nos rodean. Neruda, Borges, Paz, Manuel Castilla, Jorge Leónidas Escudero, pero también Cavafis, pero también Montale, pero también Pessoa. Una poesía que asimismo traza la libertad y la novedad de los misteriosos tiempos por venir. Hay una ráfaga de pureza y novedad inconfundible que nos viene de estos versos, como si una aurora austral nos devolviera la confianza en la palabra. La poesía no puede salvar al mundo, pero puede acompañarlo en su destino más profundo y más alto. Y esta es precisamente la virtud que resplandece en la obra insoslayable del Tacua Castilla. Muchísimo. Muchas gracias. Ahora se oye. Cataclismo. No funciona. Ay, qué suerte tiene. Venite acá. Ahí está. A ver. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo, como se darán cuenta, abrumadísimo con todo lo que me ha dicho Ivonne, que es una de las más refinadas venganzas que suele tener ella conmigo, que es alabarme en público, lo que me deja atribulado. Y su generosidad. Y también quiero agradecer, perdón, voy a leer porque yo soy medio bruto improvisando y no también. Quiero agradecer a la Universidad Nacional 3 de Febrero y a la gran poeta María Negroni el honor de haber sido invitado a exponer en este prestigioso ciclo. Atribulado, he dicho, pues tras muchos años de escribir versos, debo, desasistido de una formación teórica, hablar sobre este extraño oficio que nos condena a no saber nunca, como nadie supo hasta ahora, qué es la poesía. Esa dimensión tan profunda como salvaje, que no sé de su secreto, pero sí sus prodigios. Como ustedes saben, convocado por un golpe de emoción, de inocencia o asombro, se lanza el poeta como un ciego iluminado a ver si le es concedido el poema. Asido solo a esas certitudes, entra en esa energía oscura con la única brújula de su intuición. Para acceder a esos campos, uno debe dejar de ser uno, para que sea la poesía la que escribe. Y es que esta dama, y ahora esto viene la referencia al título de esta charlita, y es que esta dama no juega con los dados cargados. Uno lanza al aire un dado blanco, y si ella lo marca, cae legitimado, solo así cae legitimado por auténtica poesía. Si por el contrario el poeta lo marca a priori, el dado indefectiblemente cae blanco y desactiva la escritura. La intuición, no la intención, ni el cálculo, ni la astucia, impulsan ese salto hacia el abismo. Tras de ese impulso comienza la cacería, hasta que la presa cae en las redes. Y ella se deja estar allí, latiendo, feroz, deforme, intacta y oculta. Recién, al cabo de un tiempo, cuando la tormenta que la trajo se despeja, interviene el amanuense, pule las aristas, redondea el verbo, destierra las vacilaciones. Aplica el único oficio del que es dueño, su carpintería. Este es el núcleo original de su alquimia más solitaria,
pero son muchos y distintos los fuegos que alimentan la vigilia del iluminado aspirante a lo largo de su vida. En mi caso, y pido que me disculpe, pero me han pedido que hable de mi experiencia, creo que fue en mi infancia cuando ya tuve señales de esa hechicería. Con 4 o 5 años, y esto lo relato en un poema que les leeré, todas las noches, desvelado, veía bajar la muerte por una escalera de mi casa. Y dormido, todas las noches, soñaba con la lluvia de fuego del fin del mundo. Recuerdo que mi curiosidad no cedía ante la visión de esos terrores. Ya, más changuito, advertí que había sido favorecido con nacer en la casa de un poeta, quien junto a mi madre me enseñaron a mirar, maravillando mis días. Y empecé a fatigar con malos versos, igual que ahora, cuánta hoja en blanco se me ponía por delante. Los primeros resultados, 3 libros que, aunque olvidables, de alguna manera determinarían lo que fue mi escritura hasta hoy. Partes de un aprendizaje que no cesa y que con el tiempo y por acumulación se reunirían en 3 o 4 líneas más o menos reconocibles. Voy a reducirme, sin entrar en muchas disquisiciones sobre la creación poética, a describir las etapas que marcaron con mayor intensidad mi producción en este género, y también a las diferentes mutaciones del lenguaje con que fueron escritos. Una de ellas es la que se construyó andando por los caminos y a partir de un primer viaje, cuando solo y a los 18 años entré a Bolivia, rumbo al Perú, viendo sus confines de dramática belleza, sus gentes de concéntrica y refinada delicadeza, que teniendo nada, me daban de comer en sus mercados generosos, pese a la implacable explotación a los que los tenían sometidos. Así comencé a conocer desde el hueso las luces y las sombras de la manada humana. Fue también en ese viaje que vi por primera vez en el altiplano, con toda su intensidad, desollado y astral, el planeta. Desde aquella vez hasta hoy lo vengo caminando por América y sus islas, Asia, África, Europa y Oceanía. Van a ser una docena de libros que relatan esa andadura, y no lo hacen con la misma voz. Y es que cada región, cada pueblo, cada cultura manda a ser expresada con el lenguaje que esa tierra transmina. Es toda la naturaleza la que habla. El hombre muchas veces no advierte que es la naturaleza de la que él forma parte la que hace la poesía. Ambas, capaces de todas las formas y de toda la imaginería, no mienten nunca. En mi caso, dejé que esos mundos hablaran en mí, no yo en ellos. Ocurre que en nuestra travesía, de las infatigables y minuciosas células primordiales, desde el alga azul al reptil, al pájaro, intentamos detener una metamorfosis en nombre de una unidad ficticia, reducir el mundo a nuestro mundo, y nos hemos cegados ante esa creación incesante. Aunque a cada poeta les dada una particular sensibilidad que lo imanta a determinados escenarios y no a otros, las siempre provisorias, cuando no reductoras estéticas de turno, han vallado la percepción de esa totalidad. Esto es visible en mucha poesía empecinada en recluir su visión solo al urbano, confinando la naturaleza a un mero paisajismo, o a la época a la que distan solo las grandes metrópolis, olvidando que la época es también inmanente en cada criatura, en cada fruto, y distinta en la montaña, en el desierto o en la selva. Y es que son muchos los tiempos con que palpita la tierra. Quise, con persistente y escasa fortuna, entrar en ese entramado de tiempos y vidas sostenidos por pequeñas eternidades
donde nacimientos y exterminios se reengendran en una incesante utopía. Releyendo estos trabajos, advierto con cierta tristeza que tal vez solo quede en ellos alguna memoria de tanta hermosura, ahora estragada por los codiciosos mercaderes, insisto, más que mercaderes, mercadáveres, por las guerras de la fe, o mejor, la fe en la guerra, o la que propaga la invalidez mental de los poderosos, hasta que el planeta nos hunda y resucite sin nosotros, si es que antes no termina este ya visible suicidio colectivo de la especie humana. Y también es del hombre que pretendieron hablar otros libros míos, a tientas, intentando descifrar cuál es el sitio de esas criaturas que empiezan a desaparecer cuando aparecen, de esas imágenes vivas vagando entre el abismo del universo y el abismo que tienen dentro de sí mismos. Nunca El Amanecido, Manada, Baltasar y algunos poemarios aún inéditos dan cuenta de ese empeño en el que inevitablemente reaparecen de tanto en tanto las experiencias íntimas de la vida de uno, como es de esperar en otro lenguaje, porque es inverso el viaje. Bien decía Mallarmé, frágil como mi aparición terrestre, no puedo sufrir sino los desarrollos absolutamente necesarios para que el universo reencuentre en ese yo su identidad. En ambos casos, en lo pánico como en lo íntimo, uno siempre está tentado, quizás por esa hermosa apuesta de las vanguardias que nos precedieron, a intentar una forma inédita que renueve la forma poética. A veces, con suerte, esa búsqueda da su fruto, pero casi siempre ocurre cuando el poeta tiene internalizado en su propia naturaleza ese mecanismo. Picasso es el cubismo, o el cubismo es Picasso. Cuando no, ese propósito puede naufragar en experiencias voluntariosas, pero yermas. Para dar un ejemplo, muchas veces se ha intentado desarticular el lenguaje o anular el ritmo, ese pulso extrañamente inviolable de la poesía, y el resultado es un mero malabarismo. Falta el sustento del fondo. Estamos marcando los dados con puntos vacíos. No hay revelación si el fondo no alimenta la forma. No es lo mismo desarmar el reloj que detener el tiempo. Lejos de mí desnostar estas búsquedas, sin las cuales la poesía no tendría como hasta hoy su magnífica polifonía. De hecho, yo mismo incurrí en ellas en algunos trabajos. Solo coincido, como Wallace Stevens, en que la poesía excéntrica y disociada es aquella que intenta existir o que se pretende que exista independiente del poema, es decir, en un estilo que no es el idéntico al poema, nunca rebasa un manierismo superficial, dice Stevens. La experimentación tan necesaria como estimulante dotó a la poesía de nuevos abordajes, pero creo que la renovación más importante se hace visible cuando el poema desentraña un mundo innominado, cuando arranca de las sombras otra realidad desconocida hasta ahora. Ahora bien, retomo el tema de estos libros y lo que pude observar respecto al lenguaje a medida que lo iba haciendo. En la poesía intimista, al ser uno el tema, se cae en la tentación del total arbitrio de lo que se expresa y de que tenemos todas las claves para hacerlo. Así uno suplanta al dado y en nombre de esa pretendida autonomía se amputa el vuelo y por ende el riesgo que es el que eleva la aventura poética. Reconociendo esos voltajes esenciales, podemos potenciar pero no falsificar esa certitud que contiene el nervio mismo del poema, cuya ley, por otra parte, no nos es desvelada, pues hay zonas invisibles que inciden en su hechura. Bien afirma el poeta Julio Salgado que en la poesía hay un salto donde hasta la palabra es intrusa. Al ejecutarse, observa Rafael Felipe Oteriño,
El poema crea al autor y en muchos casos este desaparece después de la escritura. No es extraño, pues, que sea un pan hecho por todos o por el todo y amasado por uno, dotado de otra polifonía ajena, incluso la misma integridad del poema, cada una de sus flechas da en un blanco distinto en esa multiplicidad que lo ha engendrado. Basta interrogar a quienes lo escuchan sobre cuál es el verso que más los ha impresionado. Las respuestas suelen ser disímiles, lo mismo que el sol que alumbra a todos, pero se hunde de uno en uno. Valga la autocita. Abandono estas divagaciones que me salieron al paso y vuelvo para cerrar, al fin dirán ustedes, con la otra, llamémosle, línea temática de mi trabajo. Las primeras experiencias tuvieron lugar sobre mis 30 años al comienzo de mi exilio en Madrid. Tras 3 años de sequía poética y de las otras, escribí Versión de la materia, publicado por mi amigo el poeta Santiago Silvestre en la colección Estaciones, fundada por él, Carlos Benítez y Héctor Tizón en la capital española. Sin querer fueron apareciendo percepciones de una física oculta de la realidad, cuyas señales, modestas por cierto, se extendieron en otros libros: Campo de prueba, Teorema natural, Línea de fuga y Poesón al universo. Neófito en esos saberes, intuitivamente y soñando con una pequeña revelación que lo justificara, quise con una audacia e irresponsabilidad de la que no me arrepiento, sí los lectores, tratar de tocar alguito, aunque más no sea, el misterio que nos une al cosmos. Esta vez el lenguaje fue seco, despojado, para enfrentar con el mismo tono al lenguaje de la ciencia, cuidando de no glosarla y de que cada poema soportara el banco de prueba de la poesía más allá de la supuesta trascendencia del tema. No fue tarea fácil. Nosotros, esclavizados por la proporción, por la pertinaz obediencia a la causología y a la verdad científica, no podemos, sino violando los paradigmas con los que sostenemos la idea del ser en la cultura, determinar qué somos dentro de ese universo que se engendra y se destruye continuamente, él mismo sin poder nacer del todo todavía. Subimos por nuestras propias proyecciones, magnificándonos o disminuyéndonos, inventamos dioses con la misma voluntad de la energía, que es nuestra verdadera entidad, cuando trata de reintegrarse a su origen. En nuestro caso, el sol, como que somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Pero volvamos a los libros que le dieron impulso a esta búsqueda para contarles una anécdota risueña. Por ese entonces, una amiga mía que le había mostrado estos trabajos a un grupo de científicos me dijo que estaban interesados en escucharlos en un recital. Y lo di en la residencia de estudiantes que dependía del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de España. Leí algunos poemas y luego, ya en un diálogo posterior, me preguntaron en qué teoría me había basado para escribirlos. Yo le dije, ninguna. Ocurre que cuando yo era niño en Salta, veía que cuando se desataban las tormentas, las mujeres tapaban los espejos y escondían las tijeras bajo las almohadas. Allí me di cuenta que no todo es lo que es, ni sucede donde parece. Y es que a veces pareciera que es pura duración de la infancia la poesía. En el trayecto, muchos caminos, mucho aprender de la poesía de todos y mucho conmovido respeto por este oficio. Sin saber todavía si lo que he escrito tantos años no sea más que la pequeña cosmogonía de un niño que se dio a perseguir infructuosamente las palabras, soñando todo antes que la muerte termine de bajar la escalera, haciendo lo que nunca pudo para no volver a ver jamás el fin del mundo.
Muchas gracias. ¿Y ahora? Ahora, ¿quieren que les lea algunos poemas? ¿No se van a vengar? Bueno, vamos a hacer entonces tres bloquecitos. Uno por cada una de estas líneas que les hablaba. ¿Qué les parece si empezamos viajando un poco? Vamos a hacer un viajecito por la tierra. Vamos a ir a por América. Vamos a ir al Amazonas. Resulta que andando ahí por el Amazonas, hay una época en que sube el agua del río y sube 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Y toda la tierra desaparece y los bichos, y uno no sabe qué ha pasado. Este poema se llama Selva Inundada. Les cuento, está en un libro que se llama Guarán. Aquí el árbol guarán es un árbol de flores amarillas, pero el guarán al que yo me refiero es un pájaro enorme, hermoso, de este tamaño, un ave, que es el ibis escarlata, rojo, rotundamente rojo, que anda por ahí por las orillas del Amazonas. Dice, el tambaquí, el tucunaré, las pirañas cazan alguaciles y escarabajos en la copa de los árboles. La inundación le comió a la selva la sombra y el habla. Las especies mutan, la anaconda amniótica se ajaguara, las nervaduras sumergidas membranan los murciélagos, por el tronco del umbaúba emigra un tropel de pálidos venados. Solo las hormigas anidan inexpugnables en su meteoro de saliva y rabia. La superficie se desampara y detiene el Amazonas para que mueva el pez buey su pozo sonámbulo, vuelva al monte la leña hambrienta del yacaré y al ojo fetal del planeta el círculo de la victoria regia. Todos los ciclos fundidos en el torrente inmóvil, los segundos del colibrí, el minuto del insecto, la hora desolada de los peces y la eternidad mendiga del perezoso, hasta que haga pie la selva y un guarán con un golpe de sangre anuncie que perdió su doncellez la tierra, desnuda y abierta como una orquídea en la hembra luz de su edad de oro. Ahora nos vamos para Europa. Vamos a ver qué. Voy a leerle ese poema que citó Ivonne, que se llama Balada de Auschwitz. En la valija de Jacobo caben una camisa, una fotografía y el polvo del camino que adelgazó cuando lo enterraron. Estos son los anteojos de Isaac, los de ver irse el mundo por una grieta de un vagón del tren. Los limpiaba con su aliento. No podía respirar si miraba. Si respiraba, se quedaba ciego. Este es el pelo de Esther encaneciendo solo. Esos los zapatos de Samuel y la muleta de Aarón y la pierna de madera de Raquel. En esta mancha del jergón de paja se disolvió el niño al mamar la tiniebla de su madre. Esa es la tela que tejieron con sus cabellos. Y es que lo frágil
hila el espanto. Este es el sobre todo de Josué, donde se encerró. Su casa oscura no lo pudieron hallar cuando lo asesinaron. Detrás de las barracas, los hambrientos alambrados, el ojo demente de los reflectores y un patíbulo. Fuera de Auschwitz, todo es nieve y silencio. Hombres y mujeres por la tierra, por toda la tierra, sombras de blanco. Ustedes conocen el drama de las pateras, que son las balsas de los africanos que intentan cruzar y se hunden, ¿no? Bueno, se llama Letanía de la Patera. Me está matando la sed. Entran al mar, se llevan un atadito de ropa y otro atadito de pena para el viaje. Van a la marea. Cada golpe de agua les apaga el fuego que dejaron en sus chozas, inunda los campos calcinados, a los padres más viejos en la despedida y los planetitas de los ojos de sus hijos desorbitados de hambre. Más hondos que la noche, entra la noche, y nunca, dice el remo, y el alta mar dice nadie. El oleaje les habla en suajili, yoruba, árabe, que se vuelvan les dice, y ellos que no, que Alá es el más sabio, que Yemanjá nos salve. Y se alza la tormenta, se amontonan igual que las hormigas, unos sobre otros, hasta hacer una isla que los lleve a la orilla, una isla de carne. Pero pesa el pavor, pesa la ausencia de los dioses. Los recuerdos pesan y pesa el oro de las grandes ciudades y la sombra del mar que los hunde por lo más oscuro hasta el fondo del vientre de sus madres. ¿Y qué le parece si terminamos con algo de los hombres? Dice la manada, este libro es un libro a la manada humana. Entonces, este poema habla de cómo llega el hombre. Dice, ¿cuándo se emocionó el carbono? Cuando la energía remota y terrible se doblegó y por verse besó el polvo, embelesó el sonido, detuvo la luz y en una caridad del espacio hizo estas imágenes. Hombres hendidos por el tiempo, igual que una bandada, pálpitos en la carne y en la bocanada de la muerte, ecos. Estos apagones vivos, estos altares de ciego, volados por todas las dimensiones, procrean el horror y el prodigio de un animal haciendo otro animal, otro peldaño del abismo, y el vértigo que sostiene a la naturaleza. Migran envejecidos por una alta velocidad en un escalofrío del sol, y son estampidos, el que se va en llanto, el que canta, el que mira, el que recuerda se va, y se va el que ríe al futuro salvaje. Son de noche huecos, de día noches encandiladas, se alejan brillando, mientras los despide la manada, asentándose como una estrella lenta sobre la tierra.
Yo estaba hablando iba a leerle de los hombres, pero ¿no es tan aburrido? No. Avisen, ¿no? No, yo cualquier cosa con Pero tal yo que no me hable. quiero intervenir y preguntarte esta historia que me dejó de las mujeres que esconden los espejos y las tijeras bajo la almohada. A ver, cuenta. ¿Qué es eso? Claro, es para que los rayos no entren a la casa. Claro. ¿Y las tijeras qué tienen que ver? Pues las rayas- Para que traen los rayos. Atraen los Ah, rayos. Bueno, les decía que aquí hay un poemita que a mí siempre me gusta leerlo, pero que no está entre los hombres, pero es cortito, pero habla de cómo llegaron los bichos al planeta. Dice, el hombre se ve entero en el ojo del animal, dentro de una gota, cayendo todavía en el aluvión de los astros. Y ve el tigre tatuado por las llamas del sol, el tigre clandestino, pisando apenas para no incendiar los campos. Mira la víbora, guante del rayo, la astronomía de la araña, los nervios del relámpago en la cebra, los meteoritos de los escarabajos, la noche insepulta del toro y la lujuria constelada del saurio. Todo el cosmos preso en la manada, menos el colibrí que tiembla fijo en el aire. Ese recién está llegando. Entonces, el otro poema era aquí. ¿Era aquí? ¿No era aquí? ¿Dónde era aquí? El otro poema está aquí. Dice, oscuridad. Toco el espejo a oscuras, una planicie indefensa donde pierdo mi frontera y mis huesos pierdo como si el espacio me hubiera envenenado. Si cruzo esta noche, si amanece, pínteme la vida, porque nunca es el mismo el resucitado, de madre en el mirar eternamente y de tanto morir, Padre. Soy yo la oscuridad, yo las inclemencias del que no se ve, y porque visto soy el que mendiga. Ya quedan dositos nada más. Eso pues méteme con la opería temática, por si no lo acorto. No leo un hito, dijo. no, más. Además. Claro. Pero vos lees porque no querés que yo te haga las preguntas que habíamos quedado que te iba a hacer. ¿No es cierto? Sí. ¿Quieren que haga preguntas? Él va a acabar leyendo unos poemas maravillosos, pero yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, digo 2 poemas más y después seré sacrificado en público. No, pero vos tenés que terminar con un poema, No. Ah, termino con un poema. Sí, después de las preguntas, el poema. Ah, bueno. Pero había una pregunta que vos me querías hacer sobre qué era yo, qué más. Sí, ese va a salir. No, pero ese ahora hace la pregunta. Ah, bueno. Claro. No, esa pregunta. Es que así termino Bueno, con no, yo te... Bueno. Bueno, yo lo que quería saber es cómo vos te fuiste distanciando, o digamos, caminando fuera del influjo tan fuerte de la poesía salteña. ¿Cuándo y cómo te arrancaste? Yo no me he arrancado nada. No, yo sé, porque él tiene unas coplas preciosas. No me he arrancado lindas. nada, no. Yo he aprendido mucho de los poetas salteños. Pero ningún poeta salteño escribe como vos, y sobre lo que vos escribís, quiero decir eso. O sea, una poesía muy endógena, la poesía salteña. No, nosotros los salteños tenemos una especie de devoción extrema por Salta, Claro. que cualquier traición puede significar la muerte instantánea. Por eso. O sea que, no, Dios me libre, no.
Sí. Sí, ahí aprendí yo a ver el mundo, ahí aprendí a cantar copla, Sí. porque no otra cosa, pues ya tengo 3 denuncias en los derechos humanos por querer cantar. Pero, claro, ahí, eso no te vas. No, no te vas. Porque es una tonada esencial que te queda y que sale en los poemas. Por ahí estoy escribiendo sobre la India, por ejemplo, y de golpe veo que hay adentro una copla metida subrepticiamente. Así Sí. que... Sí. No, eso lo entiendo, pero lo que no me pregunto es de dónde arrancó tu empujón cósmico, Ah, la otra dimensión. bueno, eso creo que te contaba esto que yo veía, el fin del mundo cuando era chico, que lo soñaba. Ah, Y ahí. también mi madre, que era una mujer de un espíritu muy refinado, cuando yo era chico me llevaba a la terraza de mi casa, tendía una manta, se acostaba conmigo y me hacía escuchar música clásica mirando las estrellas. Ah, ¿ves? Así que ahí Qué empezó, divino. pero es muy difícil eso, porque se puede ver las estrellas, pero no una sola vez en un solo poema, en muchos libros, que se llaman Ni Sol ni Polvo, pude tocar alguito, el macrocosmos, y después no había caso. Y un día, en 15 días, salió este libro, que salió el Borbón, que no sé si habrá estado amasando ahí, pero bueno, ese de ahí viene el cosmos. Ahí está. Ese era el origen. Bueno. Y la otra pregunta, otra de las preguntas es, vos tenés esa especie de beta cósmica, pero hay una cosa como un poderoso pudor que hace que la parte lírica más íntima, más personal, no aparezca en poemas de amor. No hay poemas de amor, de lo que se llaman poemas de amor, en tu poética. Y quiero preguntar qué pasa allí. ¿Dónde están tus poemas de amor? ¿Dónde Yo se creo, esconden tus poemas de amor? ¿Y por mi- qué tanto se esconden? no, mis poemas de amor, creo que están en las damas que me han concedido la alegría de la alegría, pero yo soy pudoroso en eso, no sé, el amor me gusta gozarlo, pero no pregonarlo, será eso de... Mirá, eso, mirá. Bueno, eh, hay algo que me interesa. Vos has escrito estos poemas de la manada, tienen que ver con la evolución, ¿no es cierto? Tu manada somos nosotros, la manada milenaria que recorre el espacio del universo. Cuando decís cuándo se emocionó el carbono, preguntas en las primeras líneas. Una suerte de trueno donde se asoma al mismo tiempo Darwin, pero sin selección natural, y Teilhard de Chardin, pero sin punto de omega. Un animal haciendo otro animal, otro peldaño del abismo. Pero tú practicas en eso una especie de escepticismo apasionado, porque no tienes digamos, no hay una unidad total que vaya, digamos, consolidando todo eso. ¿Y tú crees que hay alguien que te inspire? Me parece que es un camino que has encontrado muy poco explorado en la poesía contemporánea. ¿Tú crees que hay quien te inspire o guíe o acompañe en este sentido? Yo no he visto una poética que se vuelque a esta mirada científica, evolutiva, pero también apasionada. Estás Yo solo no ahí. sé, no, seguramente hay experiencias, pero que yo conozco, pero que creo que es como un rerum natura, ¿no? Sí. La de Lucrecio, eh, pero que son, como decía yo antes, son más glosas las verdades científicas, ¿no? Es decir, las verdades científicas puestas en verso. En cambio, estas son barbaridades no científicas puestas en verso. Sí. Pero lo haces nada más que tú. Lo haces nada más que tú. No puedo decir, nunca podría decir eso. Bueno, pero si yo no, Capaz yo que, no capaz que conozco. estos versos me lo están haciendo en otro lado también. Sí, pero Y eso, desde otro lado, la pero poesía es de todo, ¿no? yo te veo muy singular en eso. Me parece interesante. No voy a ser yo quien lo diga. Yo digo yo entonces. Y es verdad que por tu visión y por tu lenguaje se te puede ver como más latinoamericano que argentino. Bueno, todos somos latinoamericanos esencialmente, ¿no? Sí. Ese es un honor
es un gran honor ser latinoamericano, aunque en realidad somos unos bichitos que hemos caído sobre el planeta y la Tierra no tiene marca ni frontera. Por eso, cuando alguien le prohíbe a alguien la Tierra, es tan bruto el que lo hace que, bueno, tenés que tener la cabeza con piedra para trancar la puerta, para hacer una afirmación esa, porque no podés caer en semejante injusticia, en negarle la tierra al hombre, que ha parecido como yo podía haber nacido en Nairobi, como podía haber nacido Zorro, Rococo, cualquier cosa, que tanta cédula de identidad. Pero además América Latina por la memoria y sobre todo, no solo por la historia, sino también por el destino, el mismo destino está blindado a todos los países, a veces blindado hacia una esperanza, otras veces, como en estas épocas, blindado hacia la desgracia o el cataclismo. Pero eso es hermoso, reconocerse latinoamericano, porque es la misma gente. Uno se sienta, yo me siento con mi amigo fulano de tal, a tomar un vino aquí, y es lo mismo que estuviera tomando tequila en México y aguardiente, en el mismo diálogo, la misma gente, el mismo espíritu, la misma emoción, la misma memoria, el mismo humor. O sea, como no ser latinoamericano. Muy lindo, muy bien. Eso es muy bien. Bueno, y dime quién eres. Ahí será que... Bueno, ahora le voy a contestar. Ese era el poema que ella quería que yo le conteste con este poema. Y después de este cierro el recital, la conferencia, no sé. y serán indemnizados por caja, ¿no? Por el aguante. Vengo sin nombre por ver si alguien reconoce la señal ya inhumana del que veneró estos mundos, ese voltaje que mendigó su naturaleza en los vagabundos salares de la energía. Si fui solo una transparencia en lo oscuro, un síncope del polvo, una superstición del aire, un campo de prueba de lo incierto, ese tanatorio y altar de la metamorfosis. Yo era la rama dadivosa y pedigüeña, la roca que devora su memoria, un pez, un reptil y el mono que trepa por mi abracadabra. Un pálpito en la tempestad de las partículas, donde cada una es una pregunta y un sortilegio de sí misma, y también el fotón suicida del alba en la noche funeraria. Díganme que todo eso era cierto. Díganme si hubo alguna vez alguien en mis cenizas. Y para terminar, ahí está. Este es el poemita que le decía, que habla de ese niño que le contaba que empezó todo. Entonces, el poema está escrito como si lo escribiera el changuito, ¿no? Así como si el changuito estuviera hablando. Perdón, voy a tomar agua delante, gente, no se deben hacer estas cosas. En el patio, ahí, en el calor, soy transparente. Todavía no soy nadie en los espejos, pero sí el único que jamás va a volver cuando se interne como un león en los yuyarales del baldío. Tengo 3 secretos. Todas las noches despierto, veo descender la muerte por la escalera y dormido llegar la lluvia de fuego del fin del mundo. Y el tercero,
De día en el mercado, por una moneda, un viborero me cuelga 2 serpientes en el cuello. A mis padres no les digo nada, hay que ser hombre. No saben tampoco que sé volar y desaparecer, porque todo está lleno de lo que no existe. Que lo diga mi abuela Lola, que no ve y recuerda a los ángeles, o mi abuela Candelaria, que apaga relámpagos con una cruz de cenizas. ¿Dónde andará ese chico?, se preguntan, sin darse cuenta que estoy en todas partes. Un día me suicido para verme, para acordarme de mí cuando sea grande. Sé cuántos gallos ajusticia el alba y que las tardes son una sola tarde. Aún no terminé de contar las estrellas. Por eso aquí no se muere nadie. Yo lo salvo, tengo una espada y camino por el aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.